El fascismo. A lo largo del siglo XIX, las tres principales familias políticas fueron el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo. Pero en las dos últimas décadas surgió una nueva derecha intensamente nacionalista y antisemita que fue capaz de movilizar y ganar la adhesión de diferentes grupos sociales, tanto en Viena como en París y en Berlín. El fascismo se nutrió de las ideas y las actitudes distintivas de la derecha radical de fines del siglo XIX, en el sentido en que ambas recogían sentimientos de frustración diversos y al mismo tiempo asumían, de manera violenta, la negación de la primacía de la razón, sostenida hasta entonces por el liberalismo y el socialismo. Si bien existen continuidades entre la derecha radical de preguerra y el fascismo, este no fue el resultado lineal de aquella. La brutal experiencia de la guerra de trincheras y la devastadora miseria social derivada de la crisis económica fueron decisivas en la gestación y consolidación del fascismo. Para muchos, el retorno a la paz se volvió insoportable. Sobrevivir dejó de tener sentido para quien sabía por qué morir. Los que decidieron vivir peligrosamente, como proponía el fascismo, encontraron en el culto a la violencia una vía para manifestar sus más hondos y potentes impulsos. No dejaron las armas y pasaron a integrar las formaciones paramilitares que proliferaron en la posguerra, tales como los cuerpos libres en Alemania, las milicias nacionales en Austria y los legionarios en Italia y en Rumania. Muchos gobernantes no fascistas, incluidos los socialdemócratas alemanes, recurrieron a ellos para impedir un nuevo Octubre Rojo, que en realidad era más temido que factible. El fenómeno fascista prosperó allí donde confluyeron una serie de elementos que le ofrecieron un terreno propicio. En este sentido, Italia y Alemania compartían rasgos significativos. En primer lugar, el ingreso tardío pero a ritmo acelerado en la industrialización, que dio lugar a contradicciones sociales muy profundas y difíciles de manejar. En parte, porque la aparición de una clase obrera altamente concentrada en grandes unidades industriales y cohesionada en organizaciones sindicales potentes, acentuó la intensidad de los conflictos sociales, y en parte porque la presencia de los sectores preindustriales, como artesanos, pequeños comerciantes, terratenientes y rentistas, junto al avance de los nuevos actores sociales, obreros y empresarios, configuró una sociedad abruptamente atravesada por diferentes demandas de difícil resolución en el plano político. En el segundo lugar, la irrupción del electorado masivo, debido a las reformas electorales de 1911 en Italia y de 1919 en Alemania, socavó la gestión de la política por parte de los notables, pero sin que las élites fueran capaces de organizar partidos de masas en condiciones de competir con la izquierda. Esto lo harían los fascistas. Por último, tanto Italia como Alemania, aunque estuvieron en bandos opuestos en la Primera Guerra, vivieron los términos de la paz como naciones humilladas, especialmente en Alemania, donde todos compartieron el sentimiento de agravio por el Tratado de Versalles. Además de las condiciones que hicieron posible su arraigo, el éxito de los fascistas se explica por lo que ofrecieron, la forma en que lo hicieron y las respuestas que recibieron. Los fascistas italianos y los nazis alemanes, sobre todo en la etapa inicial, presentaron programas revolucionarios en parte anticapitalistas que recogían los reclamos y las ansiedades de diferentes sectores de la sociedad. A través de su oratoria y sus prácticas, el fascismo se definió como antimarxista, antiliberal y antiburgués. En el plano afirmativo, se presentó, con sus banderas, cánticos y mitines masivos, como una religión laica que prometía la regeneración y la anulación de las diversidades para convertir a la sociedad civil en una comunidad de fieles dispuestos a dar la vida por la nación. Al mismo tiempo, en un contexto signado por la pérdida de sentido y la desorganización social, los partidos brindaron un lugar de encuadramiento seguro y disciplinado, y supieron canalizar la energía social a través de las marchas, las concentraciones de masas y la creación de escuadras de acción. El partido, además, ofreció un jefe, la presencia de un líder carismático
a quien se le reconocían los atributos necesarios para salir de la crisis, que fue un rasgo clave del fascismo. Tanto Mussolini como Hitler fueron jefes plebeyos con gran talento para suscitar la emoción y ganar la adhesión de distintos sectores ya movilizados. Aunque el fascismo recogió especialmente el apoyo de la clase media, de los grupos más inestables y desarraigados, de la juventud y del campesinado, también logró el reconocimiento de sectores de la clase obrera. Los fascistas y los nazis llegaron al gobierno en virtud de su capacidad para recoger demandas y agravios variados, y también porque lograron convencer a los grupos de poder de que podían representar sus intereses y satisfacer sus ambiciones mejor que cualquier partido tradicional. Los grupos gobernantes decidieron aliarse con los fascistas porque estaban convencidos de que podrían ponerlos a su servicio para liquidar a la izquierda y preservar el orden establecido. Los grandes capitalistas, por su parte, no manifestaron una adhesión ni temprana ni calurosa a los movimientos fascistas. Aunque el tono anticapitalista del fascismo fue selectivo y se moderó rápidamente, el carácter plebeyo de los movimientos generaba reservas entre los grandes propietarios. Hasta el ingreso al gobierno de Hitler, por ejemplo, las contribuciones económicas fueron destinadas en primer lugar a los conservadores, la opción preferida por los capitalistas. Sin embargo, no pusieron objeciones a la designación de líderes fascistas como jefes de gobierno. Una vez en el poder, ni Hitler ni Mussolini cuestionaron el capitalismo, pero lo subordinaron, especialmente a partir de la guerra, a la realización del glorioso destino de la nación, de la que se consideraban los auténticos intérpretes. Desde el gobierno, ambos líderes, a diferentes ritmos y con mayor decisión en Alemania, revolucionaron el Estado y la sociedad mediante las organizaciones paralelas del partido. Estas actuaron como corrosivo de los organismos estatales, de la magistratura, de la policía, del ejército, y buscaron remodelar la sociedad. Para ello, intervinieron en la educación, organizaron el uso del tiempo libre, y particularmente se ocuparon del encuadramiento y la movilización de las juventudes con la idea de crear lo que llamaban el hombre nuevo. La presencia de diferentes camarillas en pugna confirió un carácter caótico a la marcha de los regímenes. Los jefes máximos nunca llegaron a imponer sus directivas en forma acabadamente ordenada, sin que eso afectara la fortaleza del duce o del Führer. El terror fue un componente de ambos regímenes, mucho más central en el nazismo, pero fue solo uno entre los múltiples instrumentos destinados a lograr la subordinación de la sociedad. También fue importante, por ejemplo, la concesión de beneficios y la integración de la población en nuevas organizaciones. Si bien los fascistas suprimieron los sindicatos independientes y los partidos socialistas, su política apuntó a la integración material y cultural de la clase obrera. Mientras subordinaba políticamente a los trabajadores y los disciplinaba socialmente, el fascismo promovía la idea de igualdad y la disolución de ciertas jerarquías. Hechos como el plato único nacional, la fuerza con alegría, el Volkswagen para todos, el Frente Alemán del Trabajo, el Dopolaboro, fueron manifestaciones bastante eficaces de ese afán por crear una comunidad popular. La contribución más importante del nazismo en el plano social fue el restablecimiento del pleno empleo antes de fines de 1935, mediante la ruptura radical con la ortodoxia económica liberal. El hecho de identificar el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán como las expresiones más logradas del fenómeno fascista no implica desconocer los importantes contrastes que hubo entre ambos. El peso decisivo del antisemitismo genocida en el régimen nazi, más tardío y menos radical en Italia, la más plena conquista del Estado y la sociedad por parte del nazismo, la mayor autonomía de Hitler respecto de los grupos de poder, la política exterior orientada hacia el imperialismo tradicional en el caso de Mussolini y hacia la imposición del predominio de la raza aria en el caso de Hitler. En última instancia, el fascismo fue centralmente una forma de hacer política y acumular poder para llegar al gobierno primero y para revolucionar al Estado y a la sociedad después. En relación con estos fines, el fascismo se presentó como alternativa al liberalismo burgués, impotente frente al avance de la izquierda, como decidido competidor y violento contendiente del comunismo, y también como eficaz restaurador del orden social. En la ejecución de estas tareas, se distinguió de los regímenes autoritarios tradicionales porque no se limitó a ejercer la violencia desde el Estado. Los fascistas organizaron la movilización de las masas porque no deseaban contar con súbditos pasivos, sino con soldados convencidos. Su contrarrevolución fue en gran medida revolucionaria.
aunque en un sentido diferente del de la revolución burguesa y la socialista.